La escatología bíblica no es un conjunto de ideas confusas, sino un orden preciso establecido por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela tiempos, juicios y destinos distintos. Comprender el final requiere respetar el orden divino, sin mezclar símbolos ni forzar textos, permitiendo que la Biblia se explique a sí misma con coherencia y reverencia. La Biblia enseña que existe una diferencia clara entre el infierno, el abismo y el lago de fuego. No son el mismo lugar ni cumplen la misma función. Confundirlos produce errores doctrinales graves. Cada uno aparece en un momento distinto del plan eterno y cumple un propósito específico dentro del juicio y la justicia de Dios. El infierno es presentado en la Escritura como el lugar temporal de castigo para los muertos impíos. No es el destino final. Allí hay conciencia, tormento y espera. La Biblia muestra que los muertos serán sacados de allí para comparecer ante el juicio final, donde se decidirá su destino eterno conforme a la justicia divina. El abismo es descrito como una prisión espiritual. Allí son encerrados demonios y por un tiempo determinado, Satanás mismo. No es un lugar de juicio humano, sino de restricción espiritual. El abismo aparece ligado al control del mal antes de su derrota definitiva, y no debe confundirse con el infierno ni con el lago de fuego. La Escritura declara que incluso el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Esto muestra que el infierno no es eterno en sí mismo, sino que será destruido. El lago de fuego representa la erradicación total del pecado y la rebelión, estableciendo el cierre definitivo de la historia del mal. Antes de que estos juicios finales ocurran, la Biblia enseña que la Iglesia no fue destinada para la ira. Dios no derrama juicios sobre aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, la esperanza de la Iglesia está ligada a ser guardada antes del tiempo de tribulación. El rapto no es el regreso visible de Cristo a la tierra. Es un encuentro en las alturas. Cristo viene por su Iglesia para llevarla consigo. No hay juicio ni condenación en este evento, sino transformación y reunión. Es un acto de gracia, no de castigo. La Biblia muestra que mientras la Iglesia esté en la tierra, el misterio de la iniquidad no puede manifestarse plenamente. El Espíritu Santo, obrando en la Iglesia, actúa como freno. Cuando la Iglesia sea retirada, ese freno desaparecerá y comenzará el tiempo de angustia para el mundo incrédulo. La gran tribulación no es un período simbólico, es un tiempo real de juicio, engaño y persecución sin precedentes. Está relacionado con Israel y con las naciones que rechazaron la verdad. La Iglesia no aparece en la tierra durante ese período, lo cual refuerza su traslado previo. Durante la tribulación se manifestará el Anticristo, un líder mundial que ejercerá autoridad por un tiempo limitado. Su poder no proviene de Dios, sino del engaño. Controlará la economía, la política y la religión, exigiendo adoración y obediencia absoluta a través de un sistema opresivo. La marca de la bestia no es un símbolo espiritual, sino un sistema real que condicionará la compra y la venta. La Biblia es clara al afirmar que quien reciba esa marca se alineará voluntariamente con la rebelión final y enfrentará las consecuencias eternas de esa decisión. La tribulación culmina con el regreso visible de Cristo a la tierra. Esta vez no viene por su iglesia, sino con ella. Su venida será pública, gloriosa y poderosa. Pondrá fin al dominio del Anticristo y establecerá justicia sobre las naciones que se levantaron contra la verdad. Después de la victoria de Cristo, Satanás será atado por 1000 años y lanzado al abismo. Durante ese tiempo no podrá engañar a las naciones. Este período muestra que incluso sin la influencia directa de Satanás, el corazón humano necesita redención y gobierno justo.
Al final de los 1000 años, Satanás será soltado por un breve tiempo. Esto revelará la condición real del corazón humano. Luego será derrotado definitivamente y lanzado al lago de fuego, donde ya estarán la bestia y el falso profeta, recibiendo castigo eterno. El juicio del gran trono blanco marca el momento en que todos los muertos comparecen delante de Dios. Nadie queda excluido. Los libros son abiertos y cada persona es juzgada según sus obras. No es un juicio de la Iglesia, sino del resto de la humanidad. El libro de la vida ocupa un lugar central en este juicio. Quienes no estén inscritos en él serán lanzados al lago de fuego. Esto confirma que la salvación no depende de méritos humanos, sino de la relación con Dios establecida en vida. La Biblia afirma que algunos murieron sin haber escuchado el Evangelio. Dios, en su justicia perfecta, provee un juicio justo. Nadie será condenado sin haber tenido oportunidad de responder a la verdad. La justicia divina nunca es arbitraria ni injusta. Después del juicio final, Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. El pecado, la muerte y el dolor desaparecen para siempre. No es una restauración simbólica, sino una renovación total de la creación. Allí mora la justicia sin amenaza de corrupción. La esperanza cristiana no termina en el juicio, sino en la vida eterna con Dios. La Escritura describe un estado de comunión perfecta, sin lágrimas ni separación. La presencia de Dios es plena y constante, y su gloria ilumina todo. El cielo no es un lugar pasivo ni aburrido, es un reino vivo, lleno de propósito, servicio y adoración consciente. La Biblia presenta una realidad activa, donde los redimidos participan del gobierno y disfrutan de la plenitud divina. Ver a Dios es una de las promesas más profundas de la eternidad. Aquel que nunca fue visto plenamente será contemplado sin velo. Esta visión no produce temor, sino gozo eterno, porque el pecado ya no existe. La escatología no fue dada para producir miedo, sino preparación. Conocer el final ordena el presente. La esperanza futura purifica la vida actual y da sentido a la fidelidad diaria en medio de un mundo inestable. La Biblia enseña que la historia no avanza al azar. Cada evento tiene un propósito definido. Nada sorprende a Dios. El fin no es caos, es cumplimiento. El juicio no es fracaso, es justicia restauradora. La Iglesia vive entre la promesa y el cumplimiento. No ignora el juicio, pero no lo teme. Su confianza está en Cristo, quien aseguró salvación, transformación y herencia eterna para todos los que permanecen en Él. La fidelidad presente será evaluada, no para condenación, sino para recompensa. La vida eterna es un regalo, pero las obras revelan la fidelidad del corazón. Cada decisión tiene peso eterno. El fin de los tiempos confirma que Dios es justo, paciente y fiel. Retrasa el juicio por misericordia, pero no lo cancela. Su carácter permanece inmutable desde el principio hasta el fin. La escatología bíblica desmonta falsas esperanzas humanas. Ningún sistema salvará al mundo. Solo Dios tiene autoridad para cerrar la historia y abrir la eternidad conforme a su verdad. El llamado final de la Escritura no es a la especulación, sino a la santidad. Vivir preparados es vivir alineados con la verdad, sin miedo, pero con responsabilidad espiritual. El conocimiento del fin fortalece la fe. La Iglesia no camina a ciegas, tiene promesas claras y destino seguro. La historia no termina en oscuridad, sino en gloria eterna. Dios no improvisa el final, todo fue anunciado con anticipación. Cada profecía se cumple en su tiempo exacto. La certeza del cumplimiento sostiene la esperanza del creyente. La justicia divina pone fin a toda injusticia humana. Ningún dolor quedará sin respuesta, ninguna lágrima será ignorada. El juicio revela que Dios ve, recuerda y actúa. La eternidad comienza donde termina el tiempo.
Para unos será descanso eterno, para otros separación definitiva. La diferencia no está en el conocimiento, sino en la respuesta dada a la verdad. La escatología bíblica concluye con una invitación silenciosa: vivir a la luz de lo eterno. El fin está escrito, pero el presente aún decide. Dios sigue llamando antes del cierre definitivo de la historia.